Hablar del tiempo es una de las cosas que se suele hacer cuando no se sabe de qué hablar. Es lo que llamamos en España una conversación de ascensor. También, en algunas ocasiones, es interesante saber qué tiempo va a hacer, para saber cómo tenemos que vestirnos o si tenemos que coger paraguas. Es importante que no confundamos el tiempo con el clima. El tiempo es lo que va a suceder a corto plazo. El clima es lo que sucede en grandes periodos de tiempo. Si, por ejemplo, decimos que hoy hace calor, estamos hablando de tiempo. Si decimos que en los últimos 10 años ha aumentado la temperatura, estamos hablando de clima. El clima es predecible. El tiempo puede cambiar rápidamente. Si quieres conocer cómo es el clima en España, puedes consultar el episodio de nuestro podcast en el que hablamos sobre la climatología en España. En español se puede preguntar sobre el tiempo de varias formas. Por ejemplo, ¿qué tiempo hace? Sabemos que para algunos estudiantes de español es complicado entender por qué se usa el verbo hacer en lugar de ser o estar. La respuesta es simple. Es una expresión idiomática. Esto quiere decir que su significado no es el que tienen sus palabras de forma literal. Por ejemplo, cuando decimos Pepe ha metido la pata, no queremos decir que Pepe haya metido una pata en algún sitio, sino que Pepe se ha equivocado. Cuando usamos esta pregunta, estamos preguntando para saber si hace frío o calor, si llueve o se ve el sol, si hay viento o es un día tranquilo. Existen más formas de preguntar esto. A veces simplemente decimos ¿qué tal hace? En esta pregunta se entiende que estamos hablando sobre el tiempo. Aunque no se especifica sobre qué estamos preguntando, esa pregunta solo puede referirse al tiempo. También puede preguntarse así: ¿cómo hace? Esta pregunta también se utiliza para referirse al tiempo. No existe posibilidad de confundirse en una conversación. ¿Cómo contestar? Para ello, vamos a ver un mapa del tiempo. Como hay todo tipo de situaciones, hablaremos de qué tiempo va a hacer en cada parte del mundo. Vamos a comenzar explicando expresiones que se usan para hablar de temperatura. Hace frío. Quiere decir que la temperatura es baja. Por ejemplo, en invierno en España, algunos días se alcanzan los 10 grados bajo cero. Decimos hace frío. Cuando hace frío, hay que llevar ropa de abrigo. Hace fresco. Quiere decir que la temperatura es baja. A veces lo usamos cuando vemos que la otra persona no lleva suficiente ropa de abrigo. En España empieza a hacer fresco al final del verano, en septiembre. Cuando hace fresco, es recomendable llevar una chaqueta, un jersey o alguna ropa de abrigo por si bajara aún más la temperatura. Hace bueno. Esto quiere decir que hay una temperatura muy agradable. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Es una temperatura ideal para hacer actividades, pasear o visitar una ciudad. Hace calor. Quiere decir que la temperatura es elevada. Es una expresión típica de un verano como el de España. Aquí las temperaturas pueden llegar a 45 grados centígrados en algunos casos.
Ahora vamos a hablar sobre el estado del cielo. Según la cantidad de nubes que haya y si hay precipitaciones o no, usaremos las siguientes expresiones. Hay sol. Algunas personas pueden decir también hace sol. Esto quiere decir que el cielo está despejado. Es decir, no hay nubes y hay mucha luz. Está parcialmente nublado. Esto quiere decir que hay algunas nubes en el cielo, pero no llegan a cubrirlo. Algunas veces una nube puede pasar por delante del sol y taparlo, pero generalmente se puede considerar un día en el que hay sol. Está nublado. Decimos esto cuando el cielo está totalmente cubierto de nubes. Estos días son más oscuros por la pérdida de luz. Está lloviendo. Decimos esto cuando cae agua del cielo en forma de gotas. Hay varias expresiones según la intensidad o la fuerza de la lluvia, pero en general se usa está lloviendo. Hay llovizna. Se dice que hay llovizna cuando cae agua del cielo, pero las gotas son muy finas y caen muy despacio. En algunos casos, las gotas dan la impresión de flotar por el aire. Este fenómeno es muy común en la costa norte de España. Está granizando. Esta expresión se utiliza cuando cae agua del cielo en forma de pequeñas bolas de hielo. Cuando está granizando, se suele decir también hay una granizada. Hay tormenta. Se dice que hay tormenta cuando hay rayos, también llamados relámpagos, y truenos. El rayo o relámpago es una descarga eléctrica que ocurre entre la nube y el suelo, produciendo un resplandor brillante. El trueno es el sonido que produce esa descarga eléctrica. En una tormenta puede haber lluvia o no. Las tormentas son habituales en verano en España. Hay niebla. Esta expresión se usa cuando las nubes están tan bajas que están pegadas al suelo. Como las nubes están tan bajas, se reduce la visibilidad. También vamos a ver cómo llamamos a los fenómenos que ocurren con el viento. Hay viento. También puede escucharse hace viento. Significa lo mismo. Quiere decir que el aire se mueve a una velocidad relativamente elevada. En algunas regiones puede escucharse la expresión hace aire, que también significa lo mismo. Puedes usar la que quieras. Cualquiera de ellas será comprendida por un hispanohablante, pero es importante que conozcas las que existen por si alguna vez las escuchas. Si cualquiera de las situaciones que hemos visto antes empeora, se puede añadir el adverbio de cantidad mucho. Por ejemplo, hay mucho viento, hay mucha niebla, está lloviendo mucho, hace mucho calor.